Buenos días, hermanos, buenos días en este precioso domingo. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Vamos a empezar nuestro servicio en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar primeramente aquí por Bolivia, vamos a orar por nuestra iglesia, vamos a declarar la bendición de Dios. Sabemos que no podemos reunirnos todavía en nuestra iglesia, les extrañamos a cada uno de ustedes. Deben de mantenerse en oración, oren por nosotros, oramos por ustedes día a día, amén, nos acordamos y los llevamos en nuestro corazón. Pero en este día vamos a orar primeramente por esta nación, aquí por Bolivia. Vamos a orar también por Santa Cruz, oremos por nuestra iglesia, oremos también por nuestros hermanos allá en La Paz, las iglesias de allá de La Paz, que Dios los bendiga, cada pastor, su ministerio, su iglesia, su familia. Amén, oremos también por nuestra iglesia madre, la iglesia del Paso, Texas. Amén, que Dios les bendiga grandemente. Oremos por aquellos hermanos y hermanas que día a día, amén, sabemos que oran por nosotros, oremos por ellos. Amén, que Dios se mueva de una manera muy especial allá en El Paso. Amén, oremos también por nuestros pastores líderes del compañerismo, oremos por el pastor Whiteman Mitchell, oremos también por el pastor Greg Mitchell, oramos por mi pastor, el pastor Paul Stevens, oramos también por el pastor Ricardo Contreras, el pastor Ernie López allá en El Paso. Amén, que Dios los bendiga a cada uno de ellos de una manera muy especial. Amén, vamos a orar por algunas peticiones. Vamos a orar primeramente por sanidad. Oremos por nuestra hermana Joya Parada, por un milagro de sanidad, que el Señor le dé fortaleza, que Dios la ayude. Amén, nos ha pedido que estemos en oración por ella. Amén, necesidades especiales, oramos por la familia Cardoso Coimbra, Castellón Arteaga, Pari Rebollo, Rabac Montaño, Rodríguez Sarabia, Solín Melgar, Amelungue Candia, Amelungue Puma, Justiniano Pedraza, Marta Calderón, Solís Pedraza y la familia Díaz Villalobos. Vamos a orar, hermanos, por cada una de estas peticiones que ha sido nombrada, pero sobre todo, hermanos, oremos por nuestra iglesia. Hay que recordar que somos una gran familia, amén, que sabemos que muy pronto estaremos juntos y que Dios se va a mover por medio de todo esto. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos en reverencia al Señor, y todos juntos vamos a orar ahí donde tú te encuentras, en tu casa, donde quiera que tú estés. Amén, ora junto con nosotros. Señor, venimos, Padre, en esta mañana delante de ti, creyendo en cosas grandes. Sabemos, Señor, que tú tienes un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. Oramos, Señor, en especial por los médicos, Señor, por las enfermeras y aún por aquellos que están enfermos, Señor, que tú les ayudes, les bendigas, Señor, que les des esa nueva oportunidad de recibir ese milagro de sanidad. Oramos, Señor, en especial por cada familia representada en nuestra iglesia, por cada matrimonio, por los jóvenes, Señor, que seas tú tocando su corazón y llevándolos por un mejor camino. Oramos en general, Señor, por esta nación de Bolivia, mi Dios, que seas tú trayendo restauración y cubriéndonos, Señor, con tu preciosa sangre y trayendo paz a nuestro corazón. De esta manera, Señor, y en esta mañana te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Amén. Pero vamos a empezar en esta mañana, amén, con nuestro servicio. Vamos a declarar, hermanos, la bendición de Dios en este momento. He titulado este sermón, Un mundo sin sabiduría. Amén. Un mundo, hermano, que prácticamente está haciendo lo que quiere. Amén. Donde vemos familias, hermano, enteras, amén, haciendo lo que ellos quieren, hermano. Vemos las noticias, lo que está sucediendo alrededor del mundo. Amén. Pero enfocándonos, por ejemplo, en esta nación, donde cierran comercios, donde cierran mercados, por la desobediencia de la gente. Amén. Y la gente, hermano, hace lo que ellos quieren. Lo que ellos piensan que eso es correcto, siguen haciéndolo, hermano, sin cuidarse, amén, sin tener, amén, esas precauciones, hermano. Pero yo quiero que me acompañen ahí en la palabra de Dios. En Jueces 17, versículo 6, dice la palabra de Dios de esta manera: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por esta palabra, por este precioso mensaje que en este momento traes a nuestro corazón. Sabemos que hay un propósito y un destino. Sabemos, Padre, que tú nos bendecirás
y nos llevarás por un camino mejor. Ayúdanos, Padre, a establecer tu presencia en este momento y que seas tú, Señor, haciendo milagros, Señor. Todo esto, Padre, lo declaramos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Se lo leo una vez más, Jueces 17, versículo 6. Nos dice la palabra de Dios: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La gente vive de esa manera, hermano, y sabes, es triste, hermano, ver las noticias, lo que sucede, hermano, donde personas hacen lo que ellos quieren, no quieren tener autoridad en su vida, no quieren que nadie les diga: mira, esto tienes que hacer, mira, esto es lo correcto. Claro que nosotros como cristianos vivimos en obediencia delante de Dios, amén, y sabemos y entendemos que la palabra de Dios es la mente de Dios, y lo ponemos por obra en nuestra vida, pero hay personas que no lo hacen. Ahí nos dice, hermano, y te lo digo, en aquellos días, amén, no había rey en Israel. La palabra de Dios, amén, nos exhorta, nos anima a vivir en obediencia, pero hoy estamos viendo a un mundo sin sabiduría, sin la palabra de Dios, amén, sin la mente de Dios. Hermano, siempre me ha llamado la atención lo que dice la palabra de Dios ahí. Lo que dice la Biblia, hermano, amén, esto que se encuentra ahí en Jueces. Y es que todos en algún momento, hermano, de nuestra vida, en algunas circunstancias, amén, hicimos realidad esas palabras en nosotros, amén. Eso es lo que está escrito ahí en la palabra de Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Estaba viendo las noticias, hermano, de una pareja, amén, de este hombre de 84 años y esta señora de 80 años de edad, que tenían el deseo, y en Brasil, en tal ciudad vivían ellos, y en otra ciudad vivía su hija con su esposo. Y esta pareja de personas ya mayores, hermano, querían ir a visitar a su hija, y se fueron, amén, y querían estarse por un tiempo ahí con ella, amén, se fueron a estar ese tiempo con su hija. En ese tiempo llega el coronavirus a Brasil, y pasaron unos días, hermano, cuando el esposo de esta mujer, que era oficial de la policía, se sintió mal. Amén. Y dice esta mujer, ella era enfermera, amén, pero ya no trabajaba de eso, ahora se dedicaba a otra cosa, pero ella sabía que tenía que vivir en obediencia, que tenía que hacer caso a las autoridades, que tenía que cuidarse de todo, ella y su familia. Pero su esposo empezó a sentirse mal, y ella lo llevó a esa clínica y lo checaron y le dijeron: sabes, este hombre tiene los síntomas, se va a tener que quedar aquí, lo vamos a checar, lo vamos a poner en cuarentena, vamos a estar al pendiente de él. Y esta mujer, completamente triste, le dice: mira, mañana vengo a verte, no hay problema. Ella regresa a su casa. Cuando ella regresa a su casa, amén, la sorpresa era de que ahora su padre se sentía mal, tenía una actitud diferente, amén, y estaba pasando por esos síntomas. Al día siguiente, esta pobre mujer va y lleva a su padre a la misma clínica, hermano. Y resulta que le dicen: él tiene los síntomas también, él se tiene que quedar aquí. Esta mujer, completamente afligida, completamente triste, les dice: voy a venir a verlos. Y los médicos le dijeron, las autoridades ahí le dijeron: no puedes venir, nosotros te vamos a avisar cómo siguen y cuál es el tratamiento y qué vamos a estar haciendo con ellos. Ella se regresa a su casa completamente triste. Un día su esposo, otro día su padre de 84 años. Ella está en su casa, amén, pasa un día, amén, pasa otro día, y esta mujer empieza a sentirse mal. Empieza a sentir lo mismo que sentía su padre, lo mismo que sentía su esposo, pero está su madre a su cuidado. Ella tiene que estar al pendiente de su madre, una mujer de 80 años de edad. Ella no sabía realmente lo que estaba pasando. Hermano, hoy te digo que esta mujer se aisló ahí en su casa. No quería, de cierta manera, ella contagiar, amén, a su madre. Pasaron unos días y ella está viendo las noticias, y en las noticias ve
que acaba de morir un oficial de la policía. Y estaba en tal clínica. Y cuando sale el nombre, era el nombre de su esposo. Primero, hermano, las personas de las noticias, de los medios, se dieron cuenta de la muerte del oficial antes que su propia esposa. Ellos estaban dando la noticia y ella se estaba dando cuenta de esa manera. La invadió la tristeza, el dolor. No pudo despedirse de él, no pudo estar en un funeral. Ya jamás iba a volver a ver a su esposo. Al día siguiente le llega la noticia de que su padre había fallecido. ¡Qué dolor! ¡Qué sufrimiento! Amén. Ella está con los mismos síntomas. Y ahí en la noticia dice que ella se encerraba en el baño, abría la regadera para que se escuchara ese ruido y empezaba a llorar de dolor, de sufrimiento por la muerte de su esposo, por la muerte de su padre. Pero ahora ella estaba enferma, ahora ella estaba contagiada, pero su madre estaba ahí. Ella decía: yo tengo que cuidar de mi madre no se puede quedar sola. Era una tristeza. Llegó el momento, hermano, donde ella tuvo que hablar con su madre y decirle o darle la noticia. Ella se sanó y tuvo la oportunidad de estar con su madre. Pero hay personas aún viendo todo esto, quieren seguir viviendo a su manera. Este mismo versículo de la Biblia que les acabo de leer, pero en otra versión, dice Jueces 17, versículo 6: en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto, según su propio criterio. Según su propio criterio. Amén. Primeramente, hermanos, quiero hablarles de esto. Hacer lo que uno le parece correcto, pero muchas veces no es correcto para con Dios. Vemos matrimonios, vemos jóvenes, vemos personas, hermano, que viven de esa manera. En pocas palabras, viven como ellos quieren. Amén. Estamos viviendo dentro de un mundo sin sabiduría. Amén. No obteniendo la sabiduría de Dios. Amén. No leyendo la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Esto es según nuestro propio criterio. Sin importar, hermano, lo que los demás, inclusive a veces, hermano, lo que Dios piense acerca de lo que hacemos o de cómo vivimos. No nos importa. No importa, hermano. A muchas personas no les importa lo que diga Dios, lo que piense Dios de ellos. Amén. Pero hay algo muy importante en este versículo de la Biblia, hermano. Y es que es el hecho, hermano, de por qué cada quien vivía como le placía. Por qué cada quien vivía como ellos querían. Amén. ¿Por qué esto? ¿Por qué se daba todo esto? Amén. Dice la Biblia, y quiero que entiendas, que en aquellos días no había rey en Israel. Hoy, hermano, la gente vive sin Dios. La gente, hermano, no quiere saber de Dios. Hasta después de todo esto que está sucediendo, algunos empiezan a buscar más de Dios, pero aún muchos no lo están haciendo. Para nosotros, los que decimos amar a Dios, los que decimos amar al Señor, amén, sabemos que nuestro Rey es Dios. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos que suceda lo que suceda, no tenemos temor. Amén. Pero sabemos, amén, que un día vamos a estar con Él. Un día viviremos toda la eternidad con Él. Pero hay personas que no entienden esto. Y la gente en medio de este mundo, hermano, vive, amén, sin sabiduría. Viven con ese temor. Se invaden de las noticias, de lo negativo, hermano. Traen temor a su vida. Y pasa esto porque hacen aquello. Confía en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, hermano, que todo esto va a acontecer y tiene que acontecer porque Cristo Jesús ya viene. No tengas temor. De una u otra manera tenemos que partir. De una u otra manera tenemos que estar con el Señor. Amén. Pero hoy, en el tiempo actual, muchos viven, hermano, de esa manera.
como si no tuvieran rey. No quieren tener autoridad en su vida. No quieren realmente quien les dirija. Amén, quien les diga, amén, cómo deben de vivir en su matrimonio con sus hijos. Amén. Vemos a las personas, cuando hay policías, cuando hay militares, quieren pelear, los ofenden, les dicen cosas, hermano, porque no quieren estar bajo una autoridad. Quieren hacer lo que ellos quieren, hermano. Quieren vivir a su manera, como ellos bien les parece. Amén. No quieren que alguien les diga, hey, espérate, esto está mal. Aquí yo soy la autoridad. Esto es lo que se tiene que hacer. No, yo quiero hacer lo que yo quiero. Es como yo quiero vivir y es a mi manera. No quieren esa autoridad. Amén. Ellos quieren vivir o hacer lo que a ellos bien les parece. Amén. Aunque no sea lo correcto. Empiezan a tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Empiezan a tomar actitudes, amén, sin entender que esa actitud, amén, no es agradable delante de Dios. ¿Qué importa? No importa. Hay personas, amén, inclusive, amén, mandan mensajes, hermano. He visto en las noticias donde se burlan de los cristianos, donde se burlan de pastores, donde hacen cosas, hermano, en contra del cristianismo, porque esa gente está acostumbrada, hermano, a estar en contra de las cosas de Dios. Amén. Están dejando a un lado todo lo que es de Dios y para Dios, para darle lugar, hermano, a su propio criterio. Ellos piensan que son perfectos. Ellos piensan, amén, que lo que ellos hacen es lo correcto. ¿Por qué voy a ir con un pastor a que me diga cómo debo de vivir? ¿Cómo debo de gastar mi dinero? No, hermano, ahí no nos metemos nosotros. Nosotros te predicamos la palabra de Dios. Nosotros te decimos qué es lo bueno y lo malo. Pero al final de cuentas, es tu decisión si lo haces o no. Si quieres vivir por tu propio criterio, haciendo tu propia voluntad, sigue sufriendo allá. Pero si quieres, hermano, hermana, hacer la voluntad de Dios, Dios va a bendecir tu vida. Amén. El criterio propio, hermano. El criterio propio es la peor arma, hermano, que podemos tener. Y es, hermano, la que nos puede llevar al fracaso. ¿Cuántas personas, amén, inclusive nosotros siendo cristianos o antes de ser cristianos, hicimos varias cosas y caímos en el fracaso? Nos equivocamos por no buscar un consejo, tal vez porque no conocíamos la palabra de Dios y teníamos temor, había dudas, había situaciones que no comprendíamos, sin embargo, lo hacíamos y nos llevó al fracaso. Ahora buscamos el consejo, buscamos la mente de Dios, amén, buscamos en oración, buscamos acercarnos a Dios para que Él nos guíe a tomar buenas decisiones, amén. Y es que en ocasiones, hermano, en base a nuestro propio criterio, podemos creer que estamos haciendo lo correcto. Muchos, hermano, piensan que haciendo dinero aquí y acá, amén, se sienten más que otros. Pero un día el dinero se les va a terminar. Ellos piensan que eso es lo correcto. Amén. Aquí, hermano, es algo que nuestro propio criterio nos dice que es lo correcto. Amén. Pero delante de Dios, amén, no es lo correcto. Hay personas que aman las cosas materiales más que a Dios. Hay personas que aman más su propio trabajo más que a Dios. Hay personas, amén, que aman más el dinero. Amén. Lo aman tanto más que a Dios. Amén. La palabra de Dios, hermano, nos guía y nos lleva por un camino diferente. Amén. Viviendo no bajo nuestro propio criterio. Amén. No haciendo nuestra propia voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Estamos en un mundo, hermano, en un mundo sin sabiduría. Segundamente, hermano, quiero hablarte que es ahora, que es el tiempo de dejar de vivir como si no tuviéramos rey, pensando y haciendo lo que nosotros queremos.
y viviendo a nuestra manera. Amén. Haciendo únicamente, hermano, lo que nos parece correcto según nuestro propio criterio. Amén. ¿Por qué no buscamos la mente de Dios? ¿Por qué no buscamos, hermano, lo que Dios puede traer a nuestra vida, a nuestro corazón, y empezar en oración y decir, oh, me había equivocado? Esto es lo que realmente Dios quiere que haga. Amén. Es el momento, hermano, de hacer a un lado nuestro propio criterio, hermano, y permitirle a Dios que dirija nuestra vida. Es el momento, hermano, de dejar el volante de nuestra vida y que sea Dios el que lo dirija. Amén. Yo no sé si a ti te ha pasado en alguna ocasión, hermano. Yo trabajaba en un camión de pasajeros allá en México y iba en una avenida, pero iba de bajada. Amén. Y el camión se quedó sin frenos. Y voy cambiando velocidad y voy pisándole, hermano, y el camión no se detenía. Amén, pero la gente no sabía lo que estaba pasando. Y yo estoy pisándole y me llené de temor, hermano. Pero yo iba dirigiendo el volante y dije, Dios mío, yo no era cristiano, pero únicamente, hermano, le pisé el freno. Empecé a tomar el volante. No quise en realidad irme a un lado ni al otro. Únicamente llegué a una de las avenidas más grandes. Y cuando voy llegando ahí, hermano, el semáforo que estaba para mí se puso en verde. Todos los demás autos que venían de un lado y del otro se detuvieron. Y yo pude pasar y con el puro vuelo me di vuelta y enseguida me pude estacionar. Amén. Yo no podía hacer más. Personas viven así. No pueden dirigir su vida. Siguen cometiendo un error y otro error y otro error por seguir viviendo a su manera y en su propio criterio. Amén. Aquí podemos ver, hermano, lo que la palabra de Dios nos dice una y otra vez. Amén. Que su palabra, hermano, debe de ser esa lámpara que nos alumbre en nuestro camino para ir por un camino mejor. Hoy, en el mundo, hay personas que siguen viviendo sin Dios. Hay personas, hermano, que siguen viviendo sin Rey. La palabra de Dios, hermano, hay en Proverbios, amén, que fueron escritos precisamente para esas ocasiones en donde nos creemos, hermano, sabios, en donde pensamos hacer todo conforme a nuestra propia opinión. Para esos momentos, hermano, donde queremos hacer lo que bien nos parece. Amén. Y no lo que Dios quiere que hagamos. Ahí en Proverbios dice la palabra de Dios, Proverbios 3, versículos 5 al 8. Proverbios 3, versículos 5 al 8. Dice la palabra de Dios, confía en el Señor con todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste este versículo? ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste esto ahí en Proverbios? Amén. Te lo leo una vez más y pon mucha atención. Proverbios 3, versículos 5 al 8. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará
¿Cuál camino? ¿Cuál camino tomar? No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor. Teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Si la gente en este mundo leyera esto, si la gente en este mundo pusiera en práctica lo que te acabo de leer, todo sería diferente. Pero hay personas que no entienden el consejo, que no quieren escuchar la palabra de Dios. Ellos quieren seguir viviendo a su manera, en su propio criterio, aunque fallen vez tras vez, aunque se les diga una y otra vez: tienes que vivir bajo esa autoridad para que te vaya bien. Amén. Pero es triste ver las noticias que la gente vive de esta manera, matrimonios viven de esa manera, jóvenes viven de esa manera. Un mundo sin sabiduría, un mundo lleno de personas, hermano, que no quieren buscar la sabiduría de Dios. Realmente, si ellos entendieran lo que te acabo de leer y todo lo que te acabo de decir, yo te aseguro que todo sería diferente. Terceramente, quiero hablarte que tienes que recordar cada día, hermano, que tienes un rey, que tú y yo tenemos un rey, que tú y yo tenemos un Dios, amén. Un rey que siempre quiere lo mejor para ti, que siempre quiere lo mejor para tu familia, que siempre quiere lo mejor para tus seres queridos. Un rey que espera que lo tomes en cuenta en todo lo que hagas. Amén, que no hagas tu voluntad, que hagas la voluntad de Él. Y cuando eso pase, tienes que estar seguro que todo lo que hagas, que todo lo que intentes, amén, prosperará, porque lo vas a tomar en cuenta a Él. Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, libérame, porque lo estás tomando en cuenta, estás orando: Señor, esto es lo que yo tengo que hacer, tú vas a proveer, Señor, tú me vas a bendecir, lo estás tomando en cuenta, amén, y yo te lo aseguro que Él te va a prosperar, amén. No hay, hermano, mejor bendición que el respaldo que Dios, amén, te puede dar si haces su voluntad. Yo te digo en esta mañana, deja de hacer lo que quieres para comenzar a hacer lo que tu rey quiere. Amén. Deja de hacer lo que tú quieres para empezar a hacer lo que tu Dios quiere. Deja de hacer, amén, tu propia voluntad para empezar a hacer la voluntad de nuestro Dios. Y yo te aseguro que de hoy en adelante tu vida puede cambiar. Tu vida puede ser diferente, porque va a llegar el momento, hermano, donde todo esto va a terminar, donde tenemos que vivir, amén, bajo la sombra de Dios. Podemos vivir, hermano, bajo la voluntad de Dios. Y sabes, hermano, Él está preparando aún cosas más grandes para ti, aún cosas más grandes para mí. Pero no podemos hacer lo que nosotros queremos, viviendo, hermano, en nuestro propio criterio. No, hermano, tenemos que hacer lo correcto, porque nosotros sí tenemos un Dios, nosotros sí tenemos un Rey, amén. En Deuteronomio 31, versículo 8, nos dice la palabra de Dios de esta manera: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¿Te das cuenta? Amén. Todos aquellos que viven sin rey, amén, les va mal. Pero aquí la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la mente de Dios. Deuteronomio 31, 8, te lo vuelvo a leer, dice: y Jehová va delante de ti, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. En Mateo 7, versículo 11, nos dice la palabra de Dios: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amén.
Qué maravillosas palabras. Qué maravillosas palabras, hermano. A mí me encanta. Amén. Este versículo, cuando lo leo, digo, Dios, gracias. Gracias por todo lo que me has dado. Amén. Lo que me has permitido ver y experimentar a lo largo de mi vida. Amén. Bajo su obediencia vivimos, hermano, bajo su voluntad. Dice, pues si vosotros, siendo malos, hemos fallado, nos equivocamos muchas veces, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Amén, dice. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Pedirle a Dios, clamar a Dios en oración. Amén. No en nuestro propio criterio, hermano, sino haciendo la voluntad de Dios. Vas a pedirle a Dios y dice que Él te dará, que Él te bendecirá. En Primera de Crónicas 28, versículo 20 dice, dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Amén. Hermano, ahí vemos una vez más. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Amén. No temas ni desmayes. Amén. Porque Jehová Dios, dice, mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Amén. Seguimos adelante porque Él va con nosotros, porque Él nos bendecirá. Aleluya. Hermanos, en el Salmo 9, versículo 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. No podemos vivir sin Él. No podemos vivir sin el Rey de Reyes y Señor de Señores. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿En quién confías tú? ¿En quién confías? Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Búscalo. Búscalo. Y ahí donde lo vas a encontrar, Él te va a decir cuánto te ama. Él quiere ser el primer lugar en tu vida. Él quiere ser el primer lugar en mi vida. Amén. Mateo, acompáñame en Mateo 10, versículo 34 al 39, dice la palabra de Dios. Y finalizo con este versículo donde dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasó esto. Mi propia familia estaban en contra mío, en contra de mi esposa, porque éramos cristianos. Porque llegamos a una iglesia cristiana y ellos estaban en contra de nosotros. Es triste, hermano, cuando las personas te empiezan a criticar y señalar. Y personas me decían: nosotros preferimos verte como eras antes a como eres hoy. Preferimos que sigas haciendo lo que hacías antes a lo que haces hoy.
Ahí la palabra de Dios nos dice, amén, que nuestros propios enemigos van a ser los de nuestra propia familia. Amén. Familiares. Mi padre estaba enojado conmigo porque yo era cristiano, porque ellos son católicos, que eso no era lo que a mí me habían enseñado. Mis tíos, mis primos empezaron a criticarme, empezaron a señalarme. Amén. Pero ellos no entendían, amén, que ahora yo tenía una relación con Cristo Jesús diferente. Lo que nos llama la palabra de Dios es que Él debe de ser el primer lugar antes que todo. Amén. Él debe de ser el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida. Amén. Ahí nos dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Ahora yo ya no tengo problemas. Ahora puedo orar por ellos. Ahora ellos comprendieron, ahora ellos vieron algo diferente, pero al principio fue un rechazo hacia mí. Amén. Porque personas viven así, sin la sabiduría de Dios, sin el conocimiento realmente de Dios. Amén. Hermano, es ahí donde personas viven según su propio criterio. Pero ahora nosotros vivimos según la voluntad de Dios. Ahora nuestra vida se dirige conforme a lo que Dios quiere. Amén. Ahora ellos podrán decir, no, mira, es esto, no, mira lo otro, espérame, yo voy a orar. Yo voy a hablar con Dios. Amén. Porque para mí, antes que mi padre, antes que mis tíos, antes que mis amigos, antes que mi esposa, antes que mis hijos, está Dios. Y lo tengo que amar a Él primero. Y si yo lo hago y lo amo a Él, amén, Él me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Le estoy dando el volante de mi vida para que Él dirija mi vida. Luego yo puedo venir con mi padre y amar a mi padre. Puedo amar a mis hijos, puedo amar a mi esposa, puedo amar a mis familiares, porque primero lo amé a Él. Él me está enseñando a mí cómo amar. Por eso dice la palabra de Dios que Él ha venido a ponernos en contra, porque muchos no entienden eso. No es que vamos a pelear, no es que ya no los queremos, es que tenemos que amar a Dios primero. Y si aprendemos a amar a Dios primero, a hacer lo correcto y a tener autoridad en nuestra vida, podemos amar a los demás. Pero si no lo hacemos, lo único que vamos a hacer es vivir a nuestra manera, es vivir según nuestro criterio propio, y vamos a fallar, vamos a cometer errores. Amén. Tristemente, hermano, personas no comprenden lo que dice la palabra de Dios. Pero hoy yo te digo a ti en esta mañana, amén, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Bajo la voluntad de Dios, la mente de Dios? ¿O estás viviendo según tu propio criterio? Amén. Según lo que tú piensas que es correcto. ¿Por qué no buscas un consejo? ¿Por qué no buscas en oración a Dios y que sea Él el que le dé dirección a tu vida? En esta mañana, hermanos, eso es lo que tengo para ustedes. Amén. Les voy a pedir, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Pero si en esta mañana alguien está ahí en tu casa, alguien te está acompañando hoy, esa persona necesita de Dios. Tal vez necesita que oremos por él, por ella. Tal vez es un familiar tuyo y está viviendo, amén, haciendo lo que bien le parece, pero sabes que no es lo correcto. Hay parejas que viven, amén, en unión libre. Hay parejas que aún están pensando en un divorcio. Hay jóvenes que viven haciendo las cosas a su manera, sin buscar primero a Dios. Hay otros que les interesa más el dinero, las cosas materiales, el trabajo,
que las cosas de Dios. En estas semanas donde estamos en casa, muchas personas han fallecido. Y tal vez en medio de esas personas en su mente decían, yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar, pero ellos ya fallecieron, alguien más lo va a hacer. Alguien más va a hacer lo que esas personas hacían. O sea, en pocas palabras, la vida sigue. Hoy yo te digo a ti, ¿cómo está tu relación con Dios? Dice la palabra de Dios que en aquellos días no había rey en Israel, que cada uno hacía lo que bien le parecía, o sea, no les importaba, no había autoridad, amén. En esos días, amén, Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que bien le parecía, correcto según su propio criterio o su propio entendimiento. Nosotros como cristianos no vivimos así. Nosotros como cristianos vivimos bajo la autoridad de Dios. Y Él quiere ser el primer lugar en tu corazón. Él quiere ser el primer lugar en tu vida, en tu familia y en tu matrimonio. Créelo. Que si hoy empiezas a vivir teniendo un rey, teniendo una autoridad en tu vida, en tu matrimonio y en tu familia, créelo que todo será diferente. Vamos a orar. Ahí donde tú estás, necesitas esa oración, inclina tu rostro y ora junto conmigo. Señor Jesús, en esta mañana venimos delante de ti, dándote gracias por esta maravillosa oportunidad de reconocerte como Señor y Salvador de nuestra vida. Tiempo atrás estábamos viviendo sin autoridad. Estábamos viviendo creyendo que estábamos haciendo lo correcto, según nuestro propio criterio. Pero hoy, Señor, que te reconocemos como nuestro único Señor y Salvador de nuestra vida, sabemos que de hoy en adelante que tú has perdonado nuestros pecados y hemos dejado un pasado atrás, sabemos que hoy en adelante todo será diferente. De esta manera, Señor, y en esta mañana te damos las gracias por esa nueva oportunidad. Vamos a dejar, Señor, el volante de nuestra vida para que seas tú el que nos dirija, para siempre vivir en obediencia, en santidad y en arrepentimiento, para poder declararnos sanos y libres de toda atadura del pasado, porque hemos sido bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si tú oraste por alguien, por favor, por medio de WhatsApp, mándame un mensaje. Si quieres que oremos por alguien también en especial, de la misma manera hazlo. Y recuerden, hermanos, seguimos en oración, oren por nosotros, seguimos orando por ustedes. Y recuerden, en la noche a las 7, una vez más, tendremos nuestro servicio de este domingo. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Hasta luego.